Bueno, primera definición súper importante es la de vecindad, ¿ya? Vecindad abierta en realidad es la que más vamos a utilizar. Y una vecindad abierta de radio R y centrada en A van a ser todos aquellos puntos X que están a una distancia no mayor que R. Entonces, la vecindad abierta de radio R, centrada en A, van a ser todos los puntos que están a una distancia no mayor que R del punto fijo, por llamarlo así, o del centro A. En el límite va a aparecer la vecindad agujerada, porque noten que en esta vecindad se saca el centro, entonces queda un orificio en la vecindad, ¿ya? Entonces tenemos la vecindad abierta de radio R y la vecindad agujerada, ¿ya? Ahora, es súper importante saber cómo es la forma de las vecindades en los distintos conjuntos que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, en los reales, en R, las vecindades son intervalos abiertos. ¿Por qué? Porque si estamos parados en el -1, estamos a una distancia no superior a 3 del radio, o sea que llegamos hasta el 2, y por acá llegamos hasta el -4. Entonces, los puntos, los números que están a una distancia que no supera 3 del -1 son todos esos, es decir, el intervalo abierto del -4 al 2. En R2, en el plano, las vecindades son el interior de círculos. O sea, aquí está el punto -2,3. Y la distancia que hay ahí, según esto, no supera el 2. Entonces, todos los puntos que están a una distancia que no supera 2 de este punto, de este centro. Entonces, en el plano, las vecindades se representan por estos círculos con su interior, ¿ya? Finalmente, miren, si en R es un intervalo, en R2, en el plano, es un círculo, entonces sería natural pensar que en R3 va a ser el interior de una esfera, donde esto, según el ejemplo, esto tiene distancia no mayor que 3, y ese punto que está ahí es el 2,-5,9. Entonces, así serían las vecindades en los distintos conjuntos. En R un intervalo, en R2 un círculo con su interior, y en R3 una esfera, el interior de una esfera. Porque esta parte de acá, lo superficial, eso no está considerado en la vecindad. Como lo pueden ver también acá. Noten que el borde, que es la circunferencia, no está considerada. ¿Ya? Son el interior, los puntos que están adentro de esta circunferencia. Entonces esas son las vecindades, y en base a ellas es que se definen eh, los siguientes conceptos. Por ejemplo, el de conjunto abierto, ¿ya? Un conjunto abierto va a ser aquel en el cual todo elemento de su conjunto, todo elemento del conjunto, tiene una vecindad, y aquí una, pueden ser 2, 3, 4, 5, me basta con una. Entonces, todo punto del conjunto tiene que tener una vecindad en la cual queda contenida en el conjunto. A ver, precisemos ideas en esto. Si nosotros consideramos este conjunto, y miren, voy a segmentar uno de los bordes, entonces aquí tengo nuestro conjunto. Si nosotros tomamos un punto que está aquí, en el interior, noten que podemos trazar una vecindad, y esa vecindad queda contenida dentro del conjunto. Así, por lo tanto, este punto que está acá eh, cumple la condición. Dice que la vecindad está contenida en el conjunto. Pero, esto debe ocurrir para todos los elementos del conjunto. Entonces, acá, si nosotros nos paramos, por ejemplo, aquí en este borde, ese como está continuo la línea, entonces este punto pertenece al conjunto, entonces podemos ver que
este punto que pertenece al conjunto, si uno traza una vecindad, traza otra y traza otras más, en realidad uno puede ver que puede trazar muchas, se va a observar de que la vecindad no queda contenida en el conjunto, porque para eso tendría que estar completamente contenida, y que hay una parte que queda fuera. Entonces, nuestra condición que decía que todo punto tiene que tener una vecindad que quede contenida, se nos está cayendo, porque encontramos uno en el cual todas las vecindades de ese punto, todas ellas no quedan contenidas dentro de nuestro conjunto. De que por lo tanto, este conjunto no es abierto. ¿Ya? Y noten que aquí dice, intuitivamente hablando, un conjunto abierto es un conjunto sin su frontera. Entonces aquí como tenía frontera, estaba incluido este borde, entonces eso como que nos está diciendo que no va a ser un conjunto abierto. Y la explicación sería, bueno, tracemos todas las vecindades posibles de este punto y nos damos cuenta que todas ellas van a tener una parte que no queda contenida en el conjunto. Así que por lo tanto, va a ser natural para ustedes que un conjunto abierto podría ser un conjunto más o menos con estas características, que no tenga borde, tenga frontera. Aquí me dice, pero ¿cómo lo comprobamos? Bueno, no sé, mire, supongamos que estamos en un punto que está ahí en el borde, cercano al borde. Como dice, existe una vecindad, entonces nosotros podemos tomar una vecindad súper pequeña de manera que quede contenida. Entonces, si nos acercamos al borde, no importa, tomamos la vecindad súper pequeña que nos sirva. Así por lo tanto, esto sería un conjunto abierto. Todo punto del conjunto tiene una vecindad que queda contenida dentro del conjunto. Queda contenida en el conjunto. Así, eso es lo correcto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, Sebastián. Ya. A ver, ya. Vania, estoy atento a tu consulta. Mm, eh, la pregunta no es, o sea, no sé, no veo que esté abordada la pregunta, Vania, sí. No es que los puntos pertenezcan a un conjunto abierto, sino que tú te enfrentas a un conjunto y tú lo clasificas si es abierto o no es abierto. ¿Ya? Sería un error decir que este punto no pertenece al conjunto abierto. No, 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 eso no es así. Sino que tú te enfrentas, por ejemplo, hay que, a ver, tenemos más dibujos. Por ejemplo, aquí, si tú te pares en el borde, tú dices, a ver, este punto que pertenece al conjunto, ¿hay vecindades que queden contenidas? Ah, no, no queda. Entonces, este conjunto, el conjunto total, no una parte de él, el conjunto no es abierto. ¿Ya? Así que el tema es si el conjunto tal cual como está es o no abierto, no si hay puntos que pertenecen a un conjunto abierto. Ya. Ahora, podríamos hablar de una suerte de pertenencia, pero esa pertenencia estaría aquí en los puntos interiores. Si un punto de un conjunto es o no interior al conjunto. Ahí sí podríamos hablar de que un punto podría estar en algún lugar. Entonces, para hablar que un punto sea interior, primero, el punto tiene que estar en el conjunto. Y segundo, este punto que está en el conjunto tiene que tener una, o varias, pero me importa solo una, tenga una vecindad centrada en ese punto y que esté contenida en él.
¿A qué quiero referirme con esto? Por ejemplo, este punto no es un punto interior. ¿Por qué? Porque tracé todas las vecindades posibles y esas vecindades no quedaron contenidas. Entonces, miren, los puntos interiores se denotan con este símbolo, ¿ya? Entonces, si este punto lo llamamos P, este punto lo llamamos Q, y ese punto ahí lo llamamos S, tendríamos de que el P no es un punto interior del conjunto A, de este conjunto que está acá. El punto Q tampoco, están en la frontera, están en el borde, entonces por eso no satisface la idea de ser punto interior. Pero este punto S, sí, porque existe una vecindad que queda contenida dentro del conjunto. Entonces el S pertenece al interior de la. Ya, entonces, aquí la idea de los puntos interiores son aquellos puntos del conjunto en los cuales nosotros somos capaces de encontrarle una vecindad con una basta y que esa vecindad quede contenida. Hay casos bien interesantes, por ejemplo, le voy a hacer un pequeño paréntesis acá, en los casos de una recta. Supongan que eso es nuestro conjunto A. Si nosotros nos paramos en un punto de la recta, y esto pensemos que estamos en el plano, entonces yo trazo una vecindad. En realidad podemos trazarlas todas las vecindades posibles. Y observen que todas las vecindades de ese punto en la recta no quedan contenidas en la recta. Hay partes que quedan fuera de la vecindad. Entonces aquí tendríamos que el interior de este conjunto es vacío. Es decir, ningún punto de la recta es un punto interior. ¿Por qué ninguno es un punto interior? Porque nos paramos en uno, trazamos todas las vecindades posibles y ninguna de ellas queda contenida en la recta. De manera similar pasa si nosotros estuviéramos en el plano, disculpen, en el espacio, en R3. Podríamos tomar acá un plano y nos tomamos un punto de la recta. Entonces, si como estamos en R3, ahora las vecindades son esferas. No, no me quedo tan bien. Pero la idea de fondo. Entonces, ustedes observarán que en R3, si tomo un punto del plano, la vecindad es una esfera y la esfera no queda contenida dentro del plano. Así, por lo tanto, el interior del plano es vacío. El plano no tiene puntos interiores. Ya me llegaron unas consultas. ¿Las líneas segmentadas representan que el conjunto está abierto? No, la línea segmentada significa que ese borde no pertenece al conjunto. Y bueno, y a tu pregunta, Antonia, si el S se toma una vecindad más grande, tiene que ser una vecindad, cualquiera sea, grande, pequeña, mediana, por decirlo de una forma. Solo que si es punto interior, esa vecindad que tú encontraste tiene que estar contenida. Entonces tienes que pillar al menos una. Puede ser la más grande, puede ser la muy pequeña, una mediana, pero tiene que haber una vecindad que quede contenida. Ya. Entonces, ¿alguna otra consulta con esta parte de punto interior? Parece que no hay más consultas aquí. Entonces, un conjunto abierto es aquel en que todo punto, y miren, en palabras, o sea, incluso aquí está escrito en esta parte, un conjunto abierto es un conjunto en el cual todos sus puntos son puntos interiores. ¿Y por qué pasa esto? Como en este ejemplo. Porque como es abierto, garantiza que siempre es posible encontrar una vecindad que quede contenida dentro del conjunto. Entonces, se está cumpliendo la condición de punto interior. Este punto tiene una vecindad que queda contenida en el conjunto.
este punto tiene una vecindad que queda contenida dentro del conjunto. Entonces, una forma de comprobar si un conjunto es o no abierto es comprobar que el conjunto es igual que su interior. Así me garantiza que todo punto del conjunto es un punto interior de sí. O está pasando esto. Conjunto sin bordes va a ser una gran garantía de que ese conjunto podría ser abierto. Camila, ¿cuál es la duda con el punto interior? ¿Para qué necesitar otro ejemplo? Porque les mostré el ejemplo de un plano, el ejemplo de una recta y acá el ejemplo de qué pasa si hay un conjunto que tiene borde incluido. O sea, ahí nos damos cuenta que los puntos del borde no son puntos interiores. Ya, vamos, sí. Sí, aparece otra. A la respuesta de Camila sobre otro ejemplo de punto interior, aquí ya di ejemplos genéricos. Estas ideas las puede representar después en cualquier otro momento. Eh, Aprovecho este momento para mencionarles de que poco antes que ustedes entraran a la clase online, yo les mandé un correo a todos ustedes con una invitación. La idea es que en las sesiones siguientes ustedes entren a través de ese correo. Incluso aparece un botón verde en el mail eh, donde le indica que entran en la sesión. ¿Por qué quiero que utilicen ese correo, el que les mandé ahora último? Porque a través de ese camino, apretando ese botón verde que está en el mail, ustedes pasan directo a la sesión. No tengo que yo estar aceptándolos, porque cada vez que ustedes ingresan, yo tengo que admitirlos. Eh, mm, a ver, Antonia, ¿por qué no le llegó el correo? Debió haber llegado, al menos estoy revisando acá que a algunas personas no les llegó el correo, pero les debió haber llegado, porque por ejemplo Antonia tiene registrado en su correo personal en la universidad un correo Gmail, no debería haber tener problemas con eso. Vania, que es un Hotmail, quizá ahí haya problemas. Ya, pero el correo lo mandé, como dije, antes de entrar a la clase, debió haberles llegado, sí, es una invitación. Entonces, la idea es que usen ese mail, ese último mail, para, eh, para que entren directo, y no así yo estar aquí a cada rato admitiendo. ¿Ya? Eso, pasemos a la siguiente diapositiva. Y esta tiene que ver con los conjuntos cerrados. Entonces, para comprender que un conjunto cerrado, ¿qué necesitamos? Analizar que el complemento del conjunto es un conjunto abierto. ¿Ya? Ejemplos, miren. El siguiente conjunto no es abierto y no es cerrado. Por ejemplo, una semicircunferencia y aquí un valor absoluto. Entonces este es mi conjunto A. Entonces yo digo que A no es abierto. ¿Por qué no es abierto? Porque basta que nos paremos en un punto y mostrar que no existen vecindades de este punto contenidas en el conjunto. Entonces por eso nos paramos en el borde. Entonces ese punto lo voy a llamar P. El punto P pertenece al conjunto A, ¿ya? Y si le trazamos vecindades, y todas, más grandes o más pequeñas, notarán que no quedan contenidas dentro del conjunto, porque hay una parte que queda fuera. Así que por lo tanto, el punto P es aquel que no tiene una vecindad contenida en el conjunto. Encontramos un punto que no cumple la condición
el conjunto no es abierto. La pregunta es, ¿A es cerrado? Y lo que nos dice la definición es que nosotros tenemos que mirar el complemento de A. Entonces el complemento de A, ya, en A está la parte de arriba, en el complemento no va a estar. En A no está la parte de abajo, en el complemento sí va a estar. ¿Ya? Entonces esto que está acá, no, lo hice al revés. En un segundo. Eh, me equivoqué en el sentido de que es el complemento. Así que eh, esto no está, esto sí está, entonces el complemento es todo lo que está acá afuera. Entonces esto es a complemento. Y entonces el conjunto A es cerrado si el complemento es abierto. Es decir, todo punto del complemento tiene una vecindad contenida en el complemento. Y nos paramos en este borde que apareció y aplicamos la regla de siempre. Ese punto no tiene ninguna vecindad que quede contenida dentro del complemento. Así que por lo tanto, A complemento no es abierto. Conclusión, A no es cerrado. ¿Qué no entendiste, Vania? Que es muy general la frase. El conjunto no es cerrado porque su complemento no es abierto. Por eso el conjunto no es cerrado es el del ejemplo. ¿Por qué no es abierto el complemento? Porque como les indicaba, me paro en ese punto que pertenece al complemento y no tiene vecindad que quede contenida en el complemento. Por lo tanto, el complemento no es cerrado, o sea, no es abierto, que se diga, y por lo tanto el conjunto a secas, ¿sí?, no es cerrado. Miren un ejemplo de un conjunto que sí es cerrado. Por ejemplo, el conjunto definido por una circunferencia. ¿Ya? Ese es nuestro conjunto A. El complemento de la circunferencia sería lo que no está en ella, es decir, lo que está aquí adentro y lo que está acá afuera. ¿Ya? Y ustedes, como podrán ver, no tiene borde, así que como que nos está gritando de que el conjunto, el complemento es cerrado, es abierto. Me paro en un punto, encuentro vecindad. Me paro en un punto cercano acá y encuentro una vecindad súper pequeña. Nos paramos aquí, también una vecindad pequeña. Así que por lo tanto, el complemento de A es abierto. Conclusión, el conjunto A es cerrado. Entonces, el conjunto A, que está dado solo por esta circunferencia, solo por la línea, es un conjunto cerrado. Ya que su complemento, lo que está fuera de la línea de la circunferencia, es un conjunto abierto. Aquí ocurre una cosa, si separamos el complemento, tenemos la parte de afuera de la circunferencia, que es un conjunto abierto, y la parte interior de la circunferencia, que también es un conjunto abierto. Entonces hay una proposición en la punta que dice, si tenemos dos conjuntos abiertos, la unión es un conjunto abierto y la intersección también es un conjunto abierto.
Una buena propiedad, cuando tienen varios conjuntos abiertos, la unión finita de esos conjuntos o la intersección finita es abierta. Profe, ¿puede ser un conjunto abierto o cerrado definido por partes? Lo que pasa es que un conjunto es un conjunto. Entonces, si están las partes, o están separadas las partes, o están juntas, están unidas. Entonces podría ser que no entiendo la pregunta que dicen cuando está definido por partes. No logro comprender. No entiendo la pregunta en su dominio. No. Ah, no sé si Daniela te refieres a algo así. A ver, a ver, en este espacio muy pequeño, que ustedes tengan, si se define, la sensación que me da la definición, algo por partes, como que por aquí esté un conjunto y por acá esté otro. Entonces, todo esto es el conjunto A, pero todo, no por partes. Si fuese por partes, claro, este es abierto, este no es abierto. Como todo, no, tampoco va a ser abierto, porque aquí hay un punto que pertenece al conjunto y le trae una vecindad y no queda contenida. Bueno, en realidad hay que trazarlas todas, ninguna de ellas tiene que quedar contenida. Ya, eso era, ya, genial. Entonces, ahí es como un todo. Claro, las partes podrían ser una cosa o la otra, pero el todo es lo que nos interesa. Así que aplicamos esta regla de, si es para conjunto cerrado, tienes que mirar el complemento. Si es conjunto abierto, tienes que encontrar que todo punto del conjunto tiene una vecindad contenida en el conjunto. Así que noten que la definición de conjunto cerrado demanda conocer la de conjunto abierto. Así que ese sería el gran peso acá, la definición de conjunto abierto. Ya les comenté sobre el mensaje. Sí. Ya. Entonces, para terminar de repasar esto de conjuntos abiertos, puntos de interior y puntos cerrados. Esto es lo que es necesario que lo conozcan, ¿ya? Pero más me interesa el tema de las vecindades, porque esas son las que vamos a necesitar ahora en esta definición. Miren lo que dice. Primero hay un punto y un conjunto. Entonces se dice que el punto A es de acumulación, o sea, A es un punto de acumulación del conjunto A. Sí, bueno, aquí tenemos como dos formas de mencionar esto. Una es que toda vecindad abierta del punto tiene infinitos puntos del conjunto A, o la que más me gusta a mí utilizar es que la vecindad agujerada de la A intersecta el conjunto. Y esta vecindad ocurre en realidad para todas las vecindades. Es decir, tenemos un punto, las vecindades agujeradas, y estas vecindades agujeradas, las que no tienen el centro, siempre intersectan el conjunto. El conjunto de todos los puntos de acumulación de A se denota por A'. Entonces miren el ejemplo siguiente. Acá el conjunto A, lo voy
¿Qué elementos tiene el conjunto A? Tiene el 1, voy a colocar el 0 por acá, tiene el 1 medio, al 1 tercio, al 1 cuarto, al 1 quinto, y notarán de que después los puntos empiezan a acumularse aquí y empiezan, noten que ahí va a estar el 1 partido y así, y hay otros mucho más grandes que se están todos como aglomerando aquí al 0. No se llega a 0, porque nunca va a estar el 0 acá, pero sí hay hartos números que están ahí aglomerándose. Entonces, apliquemos la definición de punto de acumulación. Y miren, por ejemplo, si nos paramos en el 1, noten que nosotros dice toda vecindad, toda vecindad. Entonces basta que nosotros tomemos dos vecindades, esa o un poco más grande, y podemos ver que ya hay dos vecindades, ¿ya? Y agujeradas, o sea que el punto no está, y estas vecindades no intersectan el conjunto. Por acá están los demás elementos del conjunto. Así que por lo tanto, el 1 no es un punto de acumulación. De manera similar, el 1 medio no va a ser un punto de acumulación, el 1 tercio. ¿Quién sí va a ser un punto de acumulación? El 0. Porque si nosotros nos paramos en el 0, noten que si trazamos vecindades, miren aquí se estaban aglomerando los números. Entonces ahí va a haber intersección. Trazo una vecindad más grande y vamos a tener intersección. Si trazáramos una vecindad súper pequeña, aquí alrededor del 0 también va a haber intersección. ¿Por qué? Por este efecto de que se estaban apretando, por decirlo de una manera, los números ahí alrededor del 0. Entonces, en el 0 se cumple que toda vecindad agujerada del 0 intersecta al conjunto. O sea, que la intersección es distinta del vacío. Así que conclusión, el 0, el 0, el 0 es un punto de acumulación del conjunto A. Bueno, y uno observa y se termina convenciendo de que no hay más puntos de acumulación. O sea que este conjunto tiene un único punto de acumulación, que es el 0.